En esta lección vamos a ver algo casi tan importante como el conflicto. Son las sensaciones que vas a usar para evocar tu relato y las emociones clave que vas a querer despertar en la audiencia, en el público, en tu interlocutor. Vamos a repasar la definición del relato. El relato es una herramienta de comunicación estructurada en una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y emociones. Fijaos que parece que, según la definición, todo va destinado a nuestras emociones y nuestros sentidos. Eso es lo importante. Realmente no van a la cabeza, van a esas emociones, van al corazón y van a las sensaciones. Nos entran por la piel, por el oído, etcétera, etcétera. Luego, la primera cosa, si nos centramos en las sensaciones, es que hay que narrar utilizando los 5 sentidos. Y tenemos una desviación o una deformación profesional en función de a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Somos fotógrafos, somos dibujantes, somos diseñadores gráficos, es el ojo y es lo primero. Parece que todo va dirigido al ojo y a lo mejor nos olvidamos del sentido del olfato o del sentido del gusto. Entonces es importante narrar apelando a los 5 sentidos. Se dice lo del ver para creer, ¿no? Bueno, pues yo siempre digo oler para creer, tocar para creer, saborear para creer, oír para creer. Es decir, tenemos que comunicar la totalidad de nuestro relato pensando, vamos a irle añadiendo ingredientes sensoriales. ¿A qué olía en aquel despacho donde tuviste la experiencia que te sirvió para elaborar tu proyecto? ¿Cuál era el tacto de la mesa donde desarrollaste ese boceto que cambió tu vida o tu destino profesional? Esos son los detalles que van a apelar a los sentidos y que van a teletransportar a tu audiencia hacia tu relato. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un director tremendamente provocador, un director de cine, Pedro Almodóvar, que nos va a narrar cómo él vivió el descubrimiento del cine y vais a ver la enorme capacidad de catapultarnos hacia ese momento del manchego en su pueblo viendo cine por primera vez. Nos gustaría que nos hablases un poco de tu trayectoria y, bueno, por empezar por alguna parte, quizá al principio no sea mala, como hablábamos antes. ¿Cuándo decidiste, ¿no? ¿Cuándo decidiste dedicarte al cine? ¿Fue una toma de decisión temprana? ¿Fue algo que fuiste descubriendo? Pues yo siempre tuve claro, desde mi más tierna infancia, que quería pertenecer al mundo al mundo del cine. No sabía todavía en qué lugar exactamente. Pero recuerdo, con menos de 10 años, vivíamos en La Mancha y nos daban de comer, como yo creo que como casi toda España en ese momento hablo de los 50 del siglo pasado, pan y chocolate. Entonces yo recuerdo las onzas de chocolate traían dentro cromos de artistas de Hollywood, cromos muy pop, así con un color único detrás. Y ese fue mi primer contacto, y además era un contacto grasiento, untuoso, con las estrellas de cine, que para mí estaba claro que pertenecían a otro universo que no era el estrictamente manchego. Y yo ya en ese contacto táctil y visual, y de verdad que es tal cual, pensé que me gustaría evadirme, si fuera posible, de la calle donde nací y vivir donde estaban todas estas personas y trabajar con ellos, etc. Empecé a ver cine muy pronto, a los 8 o 9 años, ya en Extremadura, donde nos desplazamos. Y bueno, allí en el cine de verano, que yo, si hay un icono que yo tengo, es el de la pantalla del cine de verano, una pantalla muy sólida, era un muro pintado de blanco, como podéis imaginar, y a sendos lados del muro los niños y las niñas orinábamos mientras veíamos las películas. Entonces, sobre todas estas sensaciones, la untuosidad del chocolate, el olor a orina de la pantalla y también la propia magnitud mientras estás meando, yo no dejaba de mirar la pantalla. La pantalla, ahí la dimensión es gigantesca. Todo aquello me hizo soñar con pertenecer alguna vez a ese universo.
Vamos a ver los aprendizajes del relato de Pedro Almodóvar. La primera cosa es la secuencia de acontecimientos, es interesante, es claramente un flashback hacia la infancia, ¿no? Cómo era ese primer cine, pueblo, de barrio, cómo era la pantalla, cómo él se sentía un pequeño niño enfrente de aquella pantalla enorme. Lo segundo y muy importante son las sensaciones, con su carácter provocador, ¿no? Cómo el cine lo que le recordaba era la grasa y la untuosidad de los papeles de chocolates donde estaban esos cromos de esas actrices y esos actores y que le hacían decir yo quiero ser parte de este mundo sofisticado, etc. Luego muy claro el olor a orina, ¿no? Que con tanto desparpajo narra cómo él estaba orinando en aquella pared y le podía tanto la pasión que sentía por la pantalla que él orinaba y estaba mirando totalmente la pared sin desviar un segundo. La mirada de ese muro que describe perfectamente era un muro blanco y él describe la tremenda magnitud de la pantalla frente a lo pequeño que él se sentía y cómo de nuevo era un mundo al que él quería transportarse, un mundo superior de lo que era un niño en La Mancha, ¿no? Otra parte muy interesante del relato de Pedro es las emociones, cómo él nos narra con tanta admiración su encuentro, su evasión en aquella proyección de películas y cómo él deseaba a toda costa ser parte de ese mundo sofisticado, ¿no? Como veis, estamos viendo todo el tiempo que las sensaciones son los agentes neurotransmisores, son como la gasolina de ese relato que va a hacer que nos lleguen a las emociones y nos provocan emociones. Por eso digo que gracias a las sensaciones un relato es como una agencia de viajes, hay ese momento de teletransportarte y eso es posible gracias a la neurología, a cómo tenemos diseñado la atención y cómo responden nuestras neuronas. Hay distintos tipos de atención, lo habíamos mencionado un poquito en la introducción del curso y decimos que nuestro cerebro tiene debilidad neuronal por los relatos. Producen un tipo de atención muy peculiar que además ha podido ser medida por escáneres. La primera de todas es una atención que es concentrada. Esta no la producen los relatos, la produce cuando estamos interesados por algo. Entonces nos interesa previamente ese tema, prestamos ese tipo de atención concentrada. Es interesante que se activan aquellas partes de nuestro cerebro que tienen que ver con el pensamiento crítico, es decir, estamos siguiendo la secuencia lógica, lo que está diciendo es verdad, lo que acaba de contar tiene relación y es coherente con lo que contó hace 3 minutos. Digamos que es una atención hipercrítica y por tanto no siempre positiva. El segundo tipo de atención es la atención periférica. Es casi lo contrario de la atención concentrada. El tema a priori no nos interesa demasiado y estamos viendo a esa persona que nos escucha o que estamos escuchando y realmente no le prestamos atención a lo que dice. Estamos mirando a lo mejor los zapatos, cómo gesticula, qué tal va vestido, cómo se mueve, pero no hay una atención excesivamente profunda. Nos quedamos en casi en la superficie de lo que está narrando esa persona. El tercer tipo de atención es aquel que solo logran provocar los relatos, que es la atención proyectiva. Es una atención que combina lo mejor de las dos previas, es decir, prestamos atención a la totalidad de lo que estamos diciendo, nos llega y nos interesa todos los aspectos, tanto profundos como superficiales de esa persona que está narrando, pero muy importante, nos colocamos en los zapatos del personaje del relato. Estamos todo el tiempo viendo la identificación. Uy, yo viví ese conflicto, uy, pues yo justo tengo mañana una reunión con el jefe o la jefa, me puede venir bien para esto y están los 5 sentidos totalmente implicados con ello. Por eso decimos que cuanta más riqueza sensorial tiene ese relato que vamos a narrar, mayor capacidad de prestar atención y mayor capacidad de imán va a tener nuestro relato. La segunda parte muy importante son las emociones. Pensemos qué tipo de emociones son las claves para narrar el relato que queremos narrar. ¿Qué queremos que sienta la persona que nos está escuchando? Alegría, rabia, etcétera, etcétera. Pensemos en eso. Esto que podéis ver en la pantalla es un desglose en un estudio de Bas Humo donde analiza cuáles son las emociones que son protagonistas de los relatos con mayor capacidad viral en las redes sociales. Y como podéis ver, claramente gana la sorpresa. El 25% de esos relatos están liderados por la capacidad de sorpresa. La idea de entretenimiento, el 15% es me está entreteniendo, me mantiene divertido. Y luego otra parte muy importante, me hace reír, el 17% son relatos humorísticos. Y luego por último aquellos relatos que despiertan la rabia, el 6%. Estas 4 o 5 emociones claves son las que están generando el 90% prácticamente de la viralidad de esos relatos. Luego por tanto pensad que sí podemos
tener en cuenta muchos tipos de emociones, como yo digo, la montaña rusa de las emociones, como lo hacía el relato de Coco, pero hay 4 o 5 grandes emociones que tienen que ver con la sorpresa, el entretenimiento, la risa y la rabia. Vamos a ver que cualquier relato que os propongáis contar va a tener mucho potencial para elegir distintos tipos de emociones. Fijaos que, por ejemplo, voy a contar uno que es divertido porque es el simple hecho del proceso de poner una lavadora en marcha, de todo un lavado. Y vamos a despiezar qué emociones son las que están ahí y cómo podemos utilizarlas para narrar nuestro relato.